Hoy intentaré sintetizar en no más de 30 a 35 minutos mi experiencia en China, con el objetivo básicamente de intentar transmitiros un poco, aproximaros un poco más la economía china, que a veces nos es un poco opaca y un poco confusa. Y entonces, bueno, nos vamos a centrar en el siglo XX, sobre todo en los últimos 30 años, que es cuando China ha reemergido un poco como una seta, ¿no? Entonces, en el siglo XX decíamos que podíamos separar el crecimiento de China en tres periodos principales. Digamos, periodo de entreguerras, entre que colapsa la última dinastía hasta que se reinstaura la República Popular y China continental vuelve a estar regida por un solo gobierno. Luego vendrán 30 años dramáticos de comunismo, que es un periodo que, ahora veremos, guarda bastantes similitudes con la Unión Soviética, aunque el comunismo en China, Beijing era completamente independiente de Moscú. De hecho, o sea, eran casi enemigos. Y luego, a partir de 1978, cuando parece que la sociedad china está completamente colapsada, que para que os hagáis una idea de lo dramático de la situación, Madison, que citaba ahora Gabriel, pues estima que en 1978, luego lo veremos, China, que contaba con el 20% de la población, solo representaba el 5% del PIB. Y encima un PIB mal distribuido, típico de cualquier sociedad comunista, ¿no? O sea, que estaba en una situación realmente dramática y de mucha pobreza, ¿no? Pero a partir del 78 veremos que por una serie de estrategias y por una serie de causas que no son evidentes y con bastantes paradojas, pero consiguen restaurar un sistema institucional que sirva al crecimiento económico. Entonces, muy brevemente, porque tampoco nos extenderemos en esta parte, pero sobre el socialismo señalábamos tres cosas, ¿no? O sea, básicamente que es pretende un sistema social basado en que el gobierno es el titular de todos los bienes, los factores de producción. Entonces, a partir de ahí, una vez colectivizada toda la economía, se instaura una sovietización de la economía que consiste en vez de que los agentes individualmente interactúen y se ajuste demanda y oferta en un proceso dinámico y continuo en base a las demandas individuales de cada uno, hay alguien arriba, desde arriba, por eso se llama economía dirigida, que decide unilateralmente, un comité de sabios o un politburo político, lo que sea, decide qué se tiene que producir, en qué cantidades y a qué precios, ¿no? Esto, como se ha visto y se ha demostrado, y muchos economistas se han encargado de demostrar, pues lleva al colapso, ¿no? En China tiene como tres principales hitos, decíamos. Primero, la colectivización agraria, que sigue un modelo exactamente igual que el que usa Stalin para sovietizar la economía rusa. Luego tendremos la planificación o la pretendida industrialización de China mediante sucesivos planes quinquenales, que luego podemos entrar más en detalle. Uno, el más sonado, es el Gran Salto Adelante, que tenía que, digamos, planificar la economía china del 59 al 62, creo que acaba con la mayor hambruna en términos absolutos de la historia. Y luego la revolución cultural, que surge de los dignatarios chinos cuando ven que el pueblo pues empieza la fe, porque muchas de estas sociedades al final hay fe en el comunismo, endioseamiento al líder, toda una serie de características comunes a cualquier régimen comunista, básicamente para que las propias instituciones de una sociedad comunista funcionen, porque como no funcionan de otro lado, hay que, digamos, hacer que funcionen por otro, en este caso la fe, el endioseamiento al líder o muchas otras cosas. Y los resultados básicamente se resumen en esta frase, que China en 30 años no consigue industrializarse ni generar crecimiento. Aquí vale la pena situar un apunte que es curioso, ¿no? Es más histórico, ¿no? Y es que China al final, yo me acuerdo que teníamos un profesor, que luego citaremos más adelante, y además que Niall Ferguson se hacía eco hace escasas semanas en un artículo en el Wall Street Journal, que decía que al final China es un país muy particular, porque China fue de los pocos países que llega a la mitad del siglo XX sin haber sido industrializado ni colonizado. Entonces esto es un hecho muy relevante porque China ni se industrializa ni es colonizado, que esto, digamos, que no tenía instituciones propias de rule of law, justicia, demás, sino que simplemente había vivido el colapso de una dinastía
que luego, si queréis alguna característica, pues podemos ver, porque hay algunas características, digamos, milenarias de China que llegan a nuestros días, como el mandarinato o cosas así. Luego vive un periodo de entreguerras y ya directamente cae en pretender industrializarse mediante el comunismo, evidentemente que fracasa, ¿no? Con lo cual llegamos al 78 con un país tremendamente pobre, con una economía completamente desmontada y falto de capital y de ahorro para industrializarse, muy retrasado. Aquí, simplemente para resumiros los principales puntos, si ves le dando, sí, hay como... Bueno, lo que os estaba explicando, al final, estos son como los hitos que os han de dar un poco la idea y de situaros a nivel histórico, ¿no? Una más, segundo plan quincenal, que es el gran salto adelante, y la revolución cultural, ¿vale? Pensar que la revolución cultural fue tan bestia como que Deng Xiaoping, que luego veremos que ha sido una pieza clave en el desarrollo de China y además que una figura sin la cual hoy es imposible entender casi el mundo, ¿no? Luego podemos discutir, porque aquí, y León lo apuntaba, ¿no? Es curioso que somos muy conscientes... Adelante. Somos muy conscientes del socialismo soviético y también somos muy conscientes de su colapso. O sea, todo el mundo tiene muy visuales, fue como muy visual la caída del muro de Berlín. Todo el mundo lo identifica y como de ahí punto de inflexión. En cambio hubo un punto de inflexión muy importante que cuando sucedió pasó muy desapercibido y es la transición muy sangrienta, porque fue muy sangrienta entre el 76 que muere Mao y en el 78 que es Deng Xiaoping elegido, básicamente porque Deng Xiaoping en el 76 está en un campo de trabajo purgado por purgas internas, fruto de la revolución cultural, porque fue de los líderes que se atrevió a decir, oye, cuidado porque estamos matando a gente en el campo y demás, ¿no? Fue purgado creo que hasta 2 veces, él y toda su familia, incluso alguna gente de su familia fue mandada a asesinar y demás, o sea, que la violencia en aquellos años era realmente cruda y el poco respeto a la vida pues estaba como... Y esto es curioso porque en el 78, como ahora veremos, se dan una serie de cambios que luego han impactado en el escenario económico mundial tanto como o más como la caída del muro, ¿no? Y esto es una idea que Ferguson también ahora se ha encargado de subrayar. Reforma económica, parte principal de la presentación de hoy. Parte de mi objetivo es que quede un poco claro en qué consiste la reforma económica, para que de alguna manera todas estas paradojas que surgen cuando hablamos de la economía china, pues os vayan encajando las piezas del puzzle, ¿no? Primera slide, un poco para contextualizar, ¿no? O sea, Deng Xiaoping, que además es un tío muy respetado, militar, había hecho carrera militar, se había encargado del ejército, que esto en una sociedad comunista, pues encargarse del ejército es, bueno, poco más que ser vicepresidente primero, ¿no? Dice, oye, da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Este mensaje lo lanza en el congreso, en el primer congreso anual en el que él es el paramount leader de la sociedad china, ¿no? Y él, ¿qué se encuentra? Él se encuentra en una economía, como decíamos, completamente colapsada, y en la bancarrota, y lo que se da cuenta es que el mercado es la única salida para liberar todas estas tensiones, estos conflictos de una economía que quiere salir y no puede porque el propio sistema de planificación central se lo impide, ¿no? Entonces, y aparte, lo enfatiza años después con esta frase que luego se hizo mítica de "to get rich is glorious". Y luego la frase de este profesor, que Eladio también lo había tenido, que esto la rescaté de mis apuntes de economía china, pero que es verdad, ¿no? De que todavía hoy la reforma económica explica el por qué China crece. Entonces es muy importante que sepamos en qué consiste la reforma, qué instituciones son propias en este proceso, veamos qué características tiene y lo entendamos, porque todavía hoy China podemos decir que es una economía en transición, y cuando ahora pues vemos noticias sobre la burbuja a la hora de hacer negocios, todo el tema de la divisa, que es un tema que ha distorsionado la economía mundial de una manera tremenda y luego podemos discutir y demás, pues claro, al final las instituciones para juzgar aquello son completamente diferentes a las instituciones económicas y políticas que tenemos aquí. Entonces yo creo que hacer
digamos, hacer el esfuerzo en intentar comprender un poquito esto hace que entendamos las cosas mucho mejor, ¿no? Análisis coste-beneficio, y la reforma sigue siendo hoy un hito fundamental. Vamos a ver, primer punto para... A ver, no es fácil lo que voy a intentar explicar ahora, entonces haré un esfuerzo máximo por ser muy claro, pero de todas maneras, si hay algún punto concreto, pues me interrumpís, ¿no? El primer tema que hay que hacer es, digamos, antes hablamos que el primer tema era colectivizar la tierra, pues aquí se ha de hacer a la inversa, o sea, Deng Xiaoping dedicará los primeros 8 años de su mandato, o incluso la primera década, a, digamos, reverse, o no sé cómo decirlo en castellano, todo lo que se hizo en las 3 décadas posteriores, ¿no? Entonces, en un sistema comunal, decíamos que el gobierno asigna una cantidad a un precio fijado y es el que dice o marca qué debes consumir de cada producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay excedente, va al Estado, con lo cual el sistema de incentivos es perverso. Pero es que además el sistema comunal puede llegar hasta juntar 100 familias. 100 familias. Que esto, o sea, es dramático. Tú imaginaros este colectivo, que más o menos somos homogéneos, que nos ponen a trabajar y nos dicen que el resultado, da igual que nosotros trabajemos más o menos a título individual, que lo que cuenta es el resultado de la comuna. Y si la comuna hace más, se lo lleva el Estado, y si hace menos, pues mira, si hay excedente en alguna otra, por casualidad, pues igual nos toca, o si no, da igual. Entonces, claro, ¿qué hace? Esto paraliza la innovación, paraliza las ganas de trabajar, el ahorro, desvincula a las familias, o sea, tiene toda una serie de consecuencias que las sociedades, yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero por poco que leas, o sea, la economía no solo son números, los que somos austríacos todavía le tenemos más respeto a la evolución de las instituciones sociales y sabemos que son fruto de años y años de interacción, de procesos de mercado y que surgen las instituciones. Pues claro, contra más años vives bajo un régimen comunista, estas instituciones como son la familia, los contratos, todo esto pues se erosiona mucho más, ¿no? ¿Qué hace Deng Xiaoping para desmontar el sistema comunal? Se inventan un sistema que lo llaman el Household Responsibility System, que básicamente consiste en aplicar la lógica familiar en la asignación de plots o tierras, ¿no? Entonces, tú en el antiguo régimen tenemos una tierra de 100 acres que cultiva 100 familias, pues en el nuevo sistema asignamos un acre a cada familia y le decimos que lo que nosotros teníamos del último plan, en vez de que funcione como una cuota, hacemos que funcione como un impuesto. De manera que una vez pagado este impuesto, todos los ingresos marginales, fruto del trabajo, la innovación, las ganancias de productividad, etcétera, que consiga esa familia, se lo podrá quedar, ¿vale? En paralelo, claro, con lo cual, aquí lo que arreglas es el sistema de incentivos, porque haces que la gente pueda hacer acumulación de capital, que es básico, pues o sea, la acumulación de capital es lo que genera el excedente, que es lo que te permite a ti generar este ahorro para poderte industrializar, ¿no? Entonces, este es, digamos, el primer granito de que marca punto de inflexión en China. El otro es que históricamente los planes quinquenales que van de 1949 al 78, parte de la gracia de la planificación, y porque evidentemente son sistemas que no funcionan, cuando Mao y los comunistas chinos planean la industrialización de China, digamos que el campo subsidia a la ciudad, porque como la economía no funcionaba, claro, piensa que cuando empiezas a regular, tienes que empezarlo a planificar todo, o sea, cuando tú fijas la producción, la cantidad asignada, el precio, también tienes que asignar quién vive en cada zona, porque claro, tienes que impedir movimientos, tienes que cerrar la economía, porque la oferta de fuera puede hacer que tu plan no encaje, o sea, incluso llegar al extremo de que tienes que marcar límites a la natalidad. Y acabarlo planificando todo, porque si llegas a absurdos así, ¿no? Y entonces, el tema es que el campo había históricamente subsidiado con precios artificialmente bajos a las ciudades, ¿no? Entonces, Deng también lo que hace es incrementar hasta un 40% acumulativo en los 5 años, digamos, ajustes de precios, ¿no? Que esto, aunque sea de intervención, lo que hizo es volver a los criterios naturales de mercado, volver el precio natural a las cosas y permitir que la economía empezara a fluir, ¿vale? Los resultados es que en el 88 ya estaba desmontado completamente todo el sistema comunal. O sea, yo me acuerdo en clase, igual no te acuerdas, pero como nota, ¿no? Apunte del profesor, que todavía en China, en una provincia del interior, queda una comuna.
queda una comuna que no se ha desmantelado, que yo creo que queda más ya, ¿no?, como ir al museo un museo social histórico, ¿no?, más que otra cosa. Otro aspecto relevante que me gustaría, digamos, intentar explicar bien es el tema de que cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio de estas características, muchas economías, y luego igual alguien en el público todavía sabe más, ¿no?, se han enfrentado al switch de un sistema comunista a una economía de mercado, ¿no? Y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? La gracia de los chinos es que han intentado hacer este proceso de forma paulatina. O sea, los chinos lo que hacen, a diferencia de los soviéticos, los polacos o otras economías del este, lo que hacen es no se cargan las antiguas instituciones del régimen de Mao, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Partido Comunista ha evitado el vacío institucional, ¿no? Entonces, para reflejarlo, en este gráfico tenemos, de la OCDE, tenemos transacciones económicas, o sea, hay una frase que he puesto por aquí, que es growing out of the plan, o sea, nosotros tenemos una economía planificada, entonces los chinos lo que hacen es, no vamos a desmantelar esta economía planificada por valor nominal de 100, sino lo que vamos a hacer es incentivar a que esta economía crezca, y todo lo que crezca se regirá por criterios de mercado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en 1978 tenemos que todas las transacciones económicas, el precio lo fijaba el gobierno, el Estado, ¿vale? Vemos que esto va bajando, ¿vale? Aquí tenemos, pues, sectores estratégicos, aspectos de la economía que el gobierno de Beijing, pues, ha sido más reacio a delegar al mercado, ¿no? Precios intervenidos, que simplemente ellos lo llamaban market oriented, que no están fijados, pero sí hay rangos de mínimo máximo, y directamente precios de mercado, como va aumentando, ¿vale? De esta manera, paulatinamente, vemos cómo la economía crece y cuando crece, pues se la deja hacer, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de cifras de un libro que, de alguna manera, ilustra esto, ¿no? Tenemos el mercado del carbón, como en 1981 representaba en millones de toneladas la producción, tenemos 3,29 en lo que era la economía planificada del Politburó, que seguía haciendo sucesivos planes quinquenales, y 293 toda aquella de que, bueno, pues el gobierno ya no tenía control sobre esa producción porque pues habían empresas privadas, veremos luego cómo se desarrolla, ¿no? Pasa de 3,29 a 4,27 y como aquí multiplica por 3. Y lo mismo en número de trabajadores, que todavía es más espectacular. De apenas 48,9 comparado con 74,5 pasa a 204, ¿no? Y esto, o sea, ¿por qué os digo esto? Porque esta idea yo creo que es fundamental para entender un poco el crecimiento, ¿no? Porque una de las grandes paradojas al hablar de China es decir, ¿cómo puede ser que un país haya crecido tanto siendo comunista, ¿no? Y el tema es que en el crecimiento económico lo importante, y luego podemos hablar más en detalle, es que exista un marco institucional propicio al intercambio económico, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el éxito del Partido Comunista Chino es haber creado un pseudo metamercado, que a veces habla el profesor Tigro, para permitir que la economía funcione como tal. ¿Otra idea? ¿Ahí? Bien, demos. A ver si, otra vez, a ver si lo explico bien esto. Aquí vamos a resumir un poco lo de la reforma, ¿no? Tenemos como punto de partida una dictadura comunista, ¿vale? La dictadura comunista, tenemos un sistema comunal, prohibición de los negocios privados, una economía planificada, cerrada, y encima, en lo social y lo político, tenemos una dictadura. O sea, no solo no se nos deja expresar nuestra opinión política libremente, sino que tampoco podemos elegir a nuestros representantes. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? O más o menos a lo que no lo he sabido traducir, Gabriel, Open Free Society, no, se ha dejado ahí, ¿no? Pero una sociedad de libre mercado, una sociedad abierta, como la nuestra, aunque nosotros digamos a veces, ¿no?, que somos profundamente intervenidos, que luego, pero bueno, nos serviría como modelo, ¿no?, por contraste. Tenemos economía de mercado, hay democracia y imperio de la ley, es una economías abiertas donde podemos ejercer libremente, pues decidir a qué profesión nos dedicamos, en qué dedicamos nuestro dinero, qué nos compramos, etcétera, ¿no? ¿Le damos? Durante estos últimos 30 años, los chinos han estado, digamos, desmantelando el viejo sistema para aproximarse al nuevo. Yo aquí he marcado como grado de avance, aquí hitos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, sistema de responsabilidad en el hogar, para desmantelar el sistema comunal.
descolonización de la tierra. Poco a poco se han hecho sistemas fiscales que aquí fiscales dirás, ostras, ¿cómo dice este que subir impuestos es liberal? Claro, es liberal cuando lo que antes tienes es una cuota. Entonces, se han ido pasando de sistemas en los que, digamos, el tramo inicial era el impuesto y los ingresos marginales a partir de cierto nivel era lo que iba a tu bolsillo, al revés, hacerlo a la inversa, decir, oye, hasta ciertas rentas no tributan y a partir de tal, pues cobran unos impuestos, ahora ya hay VAT en China, IVA, hay impuestos sobre la renta, etc. Otro tema importante es lo de la apertura económica, ¿vale? Que es uno de los temas principales que nos ocupará ahora, que es, nosotros teníamos una economía que había colapsado básicamente porque el sistema soviético impedía generar excedente agrícola que nos permitiera seguir con los pasos típicos de la industrialización de un país. Entonces, ahora ya tenemos un montón de excedente del campo, de gente que antes estaba trabajando en las comunas y que ahora, gracias a que Deng elimina el perverso sistema de incentivos previo a la reforma, estamos generando exceso o excedente en forma de mano de obra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los mandatarios chinos? Yo creo que con cierta incluso brillantez. Ellos se dan cuenta de que lo que les falta es capital y entonces lo que hacen es abrir de forma inteligente la economía al capital extranjero, porque al final nosotros nos encontramos a finales de los 80 a un montón de gente que estaba en el campo, que ahora ya está desempleada o que no hace falta que trabaje en el campo, dispuesta a trabajar por muy poco dinero en la industria y en las ciudades, o sea, un poco como nuestros bisabuelos, ¿no? Un poco el Oliver Twist, China, luego lo veremos, ¿no? Lo que el Reino Unido hace en 70 años, China lo hace en 20. Entonces, los chinos con la apertura de Special Economic Zones o zonas francas, sobre todo en la zona costera, atraen capital y estas empresas, mucha de la producción, digamos, mano de obra barata, o sea, procesos de manufactura de bajo valor añadido, al final China o el mundo occidental había estado protegido, en cierta manera, de casi 2.600 millones de personas, si contamos también India y algunos países de Latinoamérica, de esa mano de obra que durante los años 90 se ha incorporado de forma masiva a la economía de mercado, ¿no? Que les hemos tenido que dar la bienvenida, que a nosotros también nos ha obligado a cambiar temas, como lo veremos, y que en el caso de los chinos, pues, que es, digamos, el caso paradigmático, ¿no? Que ahora veremos. Bueno, y la dictadura política y social, que es que evidentemente el proceso de reforma que estamos comentando aquí hace exclusivamente referencia a temas económicos. O sea, en lo político, las instituciones políticas, por paradójico que parezca, lo mal que lo hicieron los unos y lo pseudo bien que lo han hecho los otros ha sido utilizando los mismos sistemas, las mismas instituciones políticas. El Partido Comunista sigue ostentando el poder en China, es la única institución que hay, el único partido, hay una asamblea, un comité, un politburó, un comité permanente, ¿no? O sea, que todavía la reforma política, su transición, su Suárez, todavía no lo tienen. ¿Vale? Y yo creo que todavía está lejos. Bien, llegamos a los años 90, ¿vale? Nos encontramos con toda esta ingente cantidad de mano de obra dispuesta a trabajar a bajo precio. Entonces tenemos inversión extranjera e importaciones. O sea, aquí al final nosotros, y aquí lo que pretendía, y no sigo un flow temporal, ¿no? Pero aquí la idea que queremos decir es explicar este modelo de crecimiento de una vez los chinos desmantelan y se olvidan completamente del sistema de planificación central, cómo ellos ponen su engranaje a trabajar y cómo, digamos, han estado dándole a la máquina durante los últimos 15 años, ¿no? Durante los últimos 15 años ellos han tenido un modelo de crecimiento muy intensivo en capital, basado principalmente en atraer capital y en poner a gente a trabajar en la industria. Muy manufacturero, si le damos. O sea, tienen una fuerza de trabajo brutal, 820 millones, que es más que todo el G20 junto. En España la fuerza laboral apenas llega a, creo que son 22 millones, si quitamos funcionarios, pues ¿qué quedará? 19, ¿no? Y si quitas parados, igual te queda 16 o 15, ¿no? Más o menos, ahora mismo. Pues claro, estamos hablando de una actividad industrial brutal y todo esto en exportaciones, ¿no? Este modelo
Este modelo, o sea, no es único, o sea, hay una persona clave en la historia reciente de China, que pasa bastante discreta, pero que tiene una importancia vital, que es Zhu Rongji, que Zhu Rongji fue primer ministro con Jiang Zemin, que su mano derecha fue Wen Jiabao, que es el ahora primer ministro, y que fue, el arquitecto de este modelo, el que se dio cuenta, pues, el que, digamos, diseñó un pseudo marco institucional que permitiera a las empresas de fuera operar en China, poner a trabajar a la población china y generar este modelo basado en exportaciones. Es el que empieza la manipulación de la divisa, que en el fondo, o sea, también Alemania o Corea o Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, siguen patrones de crecimiento similares, y ahora veremos cómo este modelo igual puede que se esté agotando, no, ahora ha habido un plan quinquenal nuevo en el que pretende de alguna manera cambiar este modelo que históricamente se ha basado en exportaciones. Pues básicamente esto es los key issues que nos deberían sonar para ver, o sea, por qué todo viene made in China, ¿no? ¿Esos datos de qué fecha son? Esto todo 2010. Todo 2010. Luego podemos discutir si son más bien verdaderos. Todo lo que es importación y exportación es muy fácil porque todo es AFOP y CIF, o sea, son precios de mercado porque hay transacción y es muy fácil de contabilizar. Luego ya podemos discutir de si la inflación, cómo podemos medir la inflación en China. Luego os enseñan unos gráficos, he puesto el CPI, el deflactor del PIB, veremos si hay burbujas. Eso ya, yo por suerte no está Rayo, que igual yo decía que no había burbuja, igual me cortaba el cuello, pero luego podemos hablar de estos temas. Bien, la economía, el modelo esto que os decía, en el cuadrante superior izquierdo tenemos un poco la atracción de capital de los chinos, ¿no? Que es brutal, o sea, al final solo hay dos países que atraigan más capital, que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña por sus lazos históricos con el Commonwealth y tiene, bueno, pues unos flujos de inversión en Londres. Londres es hub financiero, entonces va aparte, y Estados Unidos es la reserva, el dólar es la currency de reserva. Entonces, dejando esto al margen, China es de los países que más inversión extranjera directa trae. Vemos cómo las exportaciones se han incrementado brutalmente. Aquí he marcado desde 2001 y no es por casualidad, ya que es en 2001 cuando China accede o es miembro de la OMC, digamos, miembro de pleno derecho. Luego aquí, este es un issue principal, vemos cómo, aquí podría haber hecho un gráfico un poco más explicativo, ¿no? Pero aquí tenemos el tipo de cambio con el dólar. ¿En qué consiste la estrategia de mantener tipos bajos en China y por qué lo hacen? A ver, yo por ejemplo, si a nivel muy básico, ¿no? Si queremos comprar un container de lo que sea, de calzado, en China, primero lo que tenemos que hacer es comprar renminbis para poder comprar este contenedor de calzado. Si queremos comprar renminbis, aumenta la demanda de renminbis y el renminbi se aprecia. Entonces, ¿qué hacen los chinos cuando nosotros les damos dólares o euros? Pero principalmente vamos a poner el ejemplo de dólares, que es más claro. Entonces, yo soy, imaginaros, un inversor o un fondo o un industrial americano que compro renminbis, doy yuanes. ¿Qué hace el gobierno chino? Porque puede, porque es intervenido y porque todavía el sistema financiero es completamente rupestre y primitivo. Coge esos dólares y compra activos de la Reserva Federal nominativos en dólares, con lo cual corrige ese efecto que pudiera tener en la balanza de pagos y, digamos, mantiene artificialmente bajo el tipo de cambio. Esto lo han hecho de forma sistemática y se ha traducido en que ahora mismo los chinos son, o sea, la reserva de divisas más importante del mundo. Sí, no es fácil, ¿eh? O sea, luego igual podemos, o sea, básicamente el modelo que siguen, que además no es único, ¿eh? Repito que muchos países antes, por ejemplo, Corea es otro ejemplo, Corea del Sur es otro ejemplo de país que ha crecido industrializándose en un periodo relativamente corto de tiempo gracias a tener, digamos, pasar de sector agrícola e industrial muy rápido atrayendo inversión extranjera directa y manteniendo un tipo de cambio artificialmente bajo, comprando, digamos, activos financieros nominados en la divisa en la que a ti te compran, ¿vale? Tú de alguna manera, por ejemplo, si tú eres americano y yo soy chino, tú me compras a mí una mercancía
en China. Entonces, primero compras renminbis y yo con los dólares, en vez de, digamos, como el gobierno tiene un control muy férreo en la divisa, yo cuando fui a China, igual Eladio tú te acuerdas, en China tienes que ir con mucho cuidado cuando pides cambio, porque te dejan cambiar de dólares a renminbis, pero tú no puedes ir al banco con renminbis y pedir dólares. No te dejan. Entonces, como tienen este control sobre la moneda de cambio, mantienen artificialmente, digamos que, a ver, esto es un modelo que para ellos también les perjudica, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola, porque al final tú no te beneficias de tu trabajo porque eres artificialmente pobre con el resto del mundo, o sea, te sale mucho más caro comprar la factura de petróleo, por ejemplo, que a los chinos, y luego desincentivas la industria, porque al final, pero claro, o sea, como los procesos de industrialización es, a medida de que tú te haces rico, y rico se traduce en caro, tienes que especializarte en hacer las cosas mejor, o sea, a nivel mundial, ahora que estamos en una economía integrada, se identifican como 3 grandes modelos en las que las economías a grandes rasgos pueden competir. Tú puedes competir por precio, que es básicamente hacer las cosas muy baratas, tú puedes competir por calidad, que esto, digamos, es the man in the middle y cada vez es menos, ¿vale? Que es, yo por ejemplo, nosotros, España lo está sufriendo en propia carne, o sea, nosotros antes estábamos compitiendo en calidad de decir, oye, los chinos lo hacen 4 veces más barato, pero el producto español su calidad se percibe como 5 veces más. O sea, todavía tenemos margen para protegernos, pero claro, cuando los chinos te lo hacen 20 veces más barato, tú no lo puedes hacer 20 veces mejor. Entonces es cuando empezamos a competir por innovar, que ya no es hacer las cosas ni más baratas ni muy bien, sino es hacer cosas diferentes y nuevas, que es, digamos, el último estadio en el cual tú coges una variable y a nivel macro podrías competir, que eso es ya pues con mucha educación, con innovación, con procesos de innovación, etcétera, ¿no? Que es competir haciendo cada día cosas nuevas, ¿no? Tú puedes ser Mercadona o puedes ser Danone, ¿no? Y sacar el Actimel, luego el Actimel de no sé qué, y mientras tú consigas innovar, tú vas a ser competitivo. El día que Danone deje de producir productos nuevos, la marca blanca se lo comerá, que de hecho es lo que pasa, ¿no? En el lineal, cuando el consumidor no percibe el producto como de esto y dice, oye, el Actimel de Mercadona ya me va bien, pues tú desapareces, ¿no? Entonces, los chinos, lo que pasa es que tienen todavía 700 millones de personas empleadas en la agricultura. Entonces, digamos que el proceso de industrialización en algunas ciudades ya están innovando, ya están haciendo las cosas mejor, pero todavía hay una gran parte de la población que si se revaluara el yuan, quedarían fuera de la economía global, porque su competitividad no les... se convertirían en españoles, entre comillas, o podrían convertirse en españoles, que son muy caros para lo que hacen y no son capaces, o lo suficientemente capaces, de generar productos que en la economía mundial se demanden y sean innovadores. ¿Vale? No sé si... La verdad es que ahora mismo no sé si me he explicado muy bien. Luego, si acaso, si tenéis preguntas. En la segunda slide, bueno, perdón, una atrás, aquí simplemente veis los destinos de las exportaciones, que esto, o sea, tendría sentido, quizás tenía que haber puesto el de 2000, porque en el 2000 veis como todas las exportaciones van en la zona de Asia y como ahora los 2 socios principales son Estados Unidos y Europa, que representan casi el 40% del mercado chino exterior. Esto es destinos exportaciones, no sé si se lee bien. ¿Hong Kong es Sí. mercancía o es...? Sí, a ver, claro, cuando hablamos de China, esto no lo he aclarado antes, hablamos de lo que se llama en inglés Mainland China, que es China continental, que excluye Hong Kong y Macao, sobre todo porque además Hong Kong tiene su propia divisa y van a su historia. También excluye Taiwán, aunque políticamente China lo considera la provincia rebelde. Y creo que también excluye algunas zonas, pero despreciables, que tienen un estatus diferente, que es no relevante para ahora, pero sí que Hong Kong, claro, también es uno de los principales, creo que es, lo tengo apuntado por aquí, el 50% de la inversión extranjera directa tiene su origen en Hong Kong. La siguiente slide, también un poco para daros una idea, ¿no? O sea, si tuviera que sintetizar la coyuntura de la economía china, que repito, que no es fácil, ¿no? Porque, claro, yo me he encontrado con muchos debates, si eres muy purista, decir, ¿cómo puede ser, si ya nosotros no nos fiamos del INE, cómo puede ser, Luis, que me hables de que te fías del dato de inflación que pueda reportar el Partido Comunista Chino? Pero bueno,
En cualquier caso, tenemos el crecimiento del PIB, vemos como China ha crecido muchísimo. De hecho, este último año, en 2010, a falta de que se cierre y tal, en principio, según el FMI, el país que más ha crecido es China. 10,4, creo, o 10,2. Solo creo que superado por Qatar, pero también se ha de ver, ¿no? Depende del precio del gas, Qatar crece muchísimo o crece poco. Pero vaya. Luego tenemos el desglose del PIB, vemos como básicamente es inversión. Esto tiene muchas implicaciones, o sea, China para generar empleo, que genera entre 25 y 30 millones de puestos de trabajo al año, tiene que crecer a ritmos del 10, porque básicamente su modelo de crecimiento es muy intensivo en capital y consiste en atraer inmensas cantidades de capital y crecer mediante ganancias de productividad. Vemos que el consumo representa apenas un 36%, luego veremos por qué, y de hecho yo escribí un artículo hace poco diciendo cómo ahora parte de la principal preocupación del Politburó chino es transicionar esto a un modelo de crecimiento más sostenible con el exterior, no sostenible de verde, que también, pero sostenible con el exterior, que no, desarrollar más la demanda interna, permitir la reforma bancaria y financiera, que es otro de los temas que todavía el Politburó chino todavía no se ha metido, aunque está el People's Bank of China, que es la autoridad monetaria central. Si os metéis en la web, aunque suene un poco friki, te lees los discursos del gobernador, que aparte de saber un montón de teoría monetaria, aparte de entender perfectamente la crisis de la subprime y aparte de entender perfectamente cómo funciona la economía global, son conscientes de cómo van a tener que afrontar reformas financieras serias para luego permitir que el yuan flote, permitir que los capitales todavía entren con más libertad, etc., ¿no? Que yo creo que es lo que podemos esperar los próximos 20 años, ¿no? El PIB por cápita, ajustado a la paridad de poder adquisitivo, vemos que ha subido muchísimo, y luego la inflación, que básicamente os he puesto aquí el deflactor del PIB que he calculado yo con datos del FMI y el IPC que tiene el FMI en sus bases de datos. Dale un poco resumen para que tengáis claro los hitos que como claves en los últimos 30 años, cómo se empieza la Open Door, la descolectivización, reforma de empresas públicas que se han privatizado de forma salvaje, aunque todavía quedan, cómo China aplica a entrar en las rondas de comercio internacional, de tarifas y demás, la masacre de Tiananmen, que es como la China en el zapato de todo este proceso que ha sido bastante smooth, que se dice en inglés, o sea, ha sido bastante calmado, suave, ¿no? Porque el crecimiento ha sido sostenido durante 30 años. Luego, como China empieza a crecer a tasas superiores al 10% a partir de finales de los 90, más medidas liberalizadoras a medida que la economía va creciendo, Hong Kong se reincorpora a China, lo que hablábamos de Zurongyi, que es personaje clave para explicar los últimos 15 años de desarrollo económico en China, y ya Juegos Olímpicos y el plan quinquenal último que han sacado en marzo, se aprobó el 14 de marzo y está previsto que funcione de 2011 a 2016, y bueno, o sea, plantea, luego veremos unas nuevas directrices que pretenden, digamos, en parte o como objetivo principal, corregir los desequilibrios que tiene China con el resto del mundo, que además a ella misma le perjudican, ¿no? Porque además la hace muy vulnerable, por ejemplo, a lo que haga Estados Unidos, porque al final tiene ahí una exposición a deuda pública americana tremenda. A ver, ¿qué más? Bueno, última parte de la charla, y no llevo reloj, pero espero que no me haya extendido demasiado. Quiero, bueno, simplemente, sin ánimo de ser exhaustivo, pero he preparado como algunos mensajes que luego, pues, que puedan servir de discusión de temas que han impactado o temas que deberíamos de tener claro y que nos pueden ayudar a entender China mejor, ¿no? El primero es que, o sea, estamos hablando de un cambio que decía antes, que es histórico, que responde a proporciones históricas, que responde, perdón, a un criterio demográfico, a una lógica demográfica, y que no es más que una vuelta a lo que había sido el mundo durante prácticamente 1600 años, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos sí que son datos de Madison, fijaros, en azul tenéis porcentaje de población sobre el total mundial, y en marrón, porcentaje de PIB sobre total mundial. Vemos que China sigue una lógica demográfica durante la mayor parte de la historia desde el año cero, ¿vale? Vemos que aquí empieza
y hay muchos economistas, o historiadores o economistas, que dicen que ahora que China resurge, la pregunta interesante no es por qué China ahora vuelve por este camino, sino que lo interesante era ver por qué diablos China se cierra en sí misma, empieza a hacer autarquía, empieza el mandarinato, que era el sistema burocrático y de funcionarios chinos, a querer controlar la economía y tal, y por qué China no genera revolución industrial, y por qué los británicos y los americanos y demás desarrollan crecimiento económico, cuando los chinos aquí inventan la pólvora, tienen papel, tienen imprenta, tienen educación, son gente que sabe navegar, o sea, que era una sociedad desarrollada con unos estándares muy parecidos a los que había Europa, ¿no? Y hay muchos casos, hay la presión demográfica que no se daba, China estaba gobernada por un solo gobierno, con lo cual no había competencias entre estados, que esto es uno de los factores que dicen que ayudó a que Europa pues, se hiciera la revolución industrial mejor, no había tanta presión por los recursos naturales, con lo cual no se generó ganancias de productividad en el campo que luego no derivaron en excedente agrícola, de este excedente que decimos que es ese ahorro necesario para industrializar un país, ¿no? Toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando lees literatura de esto, la verdad es que si alguien está interesado en el tema, te ayuda mucho, ¿no? Y si tienes, o sea, te da una visión muy clara de la importancia vital que tienen las instituciones económicas para el crecimiento, ¿no? Y luego aquí lo que os decía, ¿no? Que al final, durante el comunismo, representando casi un quinto, más de un quinto de la población mundial, apenas llegaba a un 5% del PIB, con lo cual da una imagen muy clara del nivel de pobreza que esta gente llegó a sufrir por aplicar ideas erróneas, ¿no? Este es un primer mensaje. Segundo mensaje es que el crecimiento que ha experimentado China es brutal, brutal. Entonces el dato aquí es, es difícil de mostrar estas cosas, pero aquí al final lo que mostramos es años que se tarda en multiplicar por 2 el PIB, ¿no? O sea, un poco en el Reino Unido, en 1780-1835, que en medio de guerras napoleónicas, con William Pitt gobernando, la independencia de los Estados Unidos, tarda 55 años en en hacer una revolución industrial. China lo ha conseguido en 30. Y encima, con una característica muy particular, y es que cuando hablamos de China, hablamos de un quinto de la población mundial. Entonces, todo esto os lo digo porque los cambios, los retos, el cambio medioambiental, los retos de presiones migratorias que han tenido ellos, todo esto, lo del currency, claro, son problemas de una magnitud a los que nunca antes nos habíamos enfrentado. Y esto te da un poco una idea de la importancia o de la relevancia de este crecimiento económico de la montañita que enseñábamos al principio. No sé si, Gabriel, te lo miras con alguna duda. Corea del Sur, que decíamos que replica. Japón esto es el periodo de Meiji. No, o sea, es 30 desde el 78. Aquí tienes un periodo de crecimiento que va del 81 al 90 y luego del 90 al 98. ¿Vale? Bueno, el resultado es que básicamente es una historia de éxito. Luego podemos hablar de las sombras que hay sobre China, pero principalmente aquí lo que os quería decir es que este cambio tan poderoso de reinstaurar mínimamente la propiedad privada, y esta es otra de las ideas un poco que subyacen de todo lo que estamos hablando, de cómo cuando las cosas están muy mal y cuando tú estás en una economía soviética o planificada, es curioso cómo pequeños cambios en la buena dirección tienen unos resultados brutales y exponenciales, ¿no? Y el tema es que de repente China ya la tenemos aquí. Aquí es nominal, si pasamos a la siguiente slide, esto es ajustando el poder de compra a un tipo de cambio, el oficial. Antes lo estaba mirando en el iPhone por si acaso antes de venir aquí, ahora estamos que 6,7 yuanes es $1 y el Banco Mundial estima que el cambio real, haciendo ejercicios como el del Big Mac Index y demás, estima que el cambio debería estar cercano a 2,5. Con lo cual, claro, estás multiplicando casi por 4 o por 5
la economía, la economía que se te lleva a 10,1. Trillones, esto es todo en trillones de dólares, bueno, trillones americanos, 10 a la 12. ¿Vale? Primera economía del mundo es la Unión Europea, de los 27, Estados Unidos y ya China. Bueno, luego está otro de los mensajes que quería enfatizar, que es el hecho de, porque supongo yo estoy hoy hablando aquí, y es que todo esto, toda esta historia ha tenido un impacto en nosotros muy fuerte, ¿no? Yo, sin ánimo de ser exhaustivo, lo divido en 4. En el mercado de empresas y demás, evidentemente, pues las deslocalizaciones, la necesidad de contemplar ahora a China como el mayor mercado potencial del mundo, que se gobierna bajo una misma divisa, con una misma lengua, etcétera, ¿no? Las fuertes inversiones que hay en el país, luego reducción de costes, ahora la cadena de valor, no solo, o sea, en los últimos 20 años, yo soy consultor y sé que algunos de vosotros también, en los últimos años la cadena de valor no solo se ha fragmentado, o sea, lo que antes hacía una sola empresa, ahora lo hacen muchas, sino que encima se ha deslocalizado a nivel de países, ¿no? El abaratamiento del transporte y las telecomunicaciones ha hecho que no solo aprovechemos las ventajas competitivas que tenía la especialización de que una empresa se dedicara solo a una actividad, sino que además el hecho de que países como China hayan inundado el mercado laboral en mano de obra barata para procesos relativamente competitiva, ha hecho que muchos procesos manufactureros de bajo valor añadido se hayan deslocalizado a estos países, ¿no? Luego el mercado de trabajo es evidente, ¿no? Las presiones, o sea, al final todo esto linka con el macroeconómico porque China ha ejercido una presión deflacionista brutal en todo lo que son bienes de consumo y bienes semielaborados. También es cierto que ha ejercido una presión inflacionista muy fuerte en tema de materias primas e incluso logística o transporte, pero bueno, un impacto muy fuerte. Y luego en geopolítica, o sea, al final nosotros, sin darnos cuenta, en apenas 10 años hemos pasado de tener un país que no era importante y que en 1978, cuando Mao muere, y bueno, en el 76 Mao muere y llega Deng Xiaoping, y es una cosa que nos pasa completamente desapercibida, y ahora tenemos que estamos en un momento en el que tenemos que ver si vamos hacia un mundo bipolar, si vamos a ser multipolares, o si China va a poder ejercer un poder hegemónico. Tenemos ahí una nueva superpotencia con la que hay que contar, tanto si es la guerra en Irak, como si es comerciar en África. Ahí tenemos relaciones, antes, digamos, Europa era el centro, y estábamos, digamos, en el centro europeo, pero el centro estaba en el Atlántico, y ahora ese centro de gravedad se ha desplazado claramente al oeste, ¿no? Y esto también tiene oportunidades, para nosotros, como ahora veremos. Bueno, aquí simplemente marcaros el resultado, ¿no? Al final, el crecimiento económico. China, ahora, es muy difícil hablar de China como un conjunto. Yo me atrevería a decir que es imposible, o sea, tiene menos sentido que de hablar de la Unión Europea de los 27 como un todo homogéneo, porque las disparidades que hay dentro de China, yo creo, son bastante más fuertes que las que nos podamos encontrar entre el portugués más pobre y el alemán más rico. Entonces, aquí lo que quería enfatizar es que hay regiones de China que están creciendo mucho. China tiene una descentralización fiscal brutal durante los últimos 10 años, ahora lo están corrigiendo porque la economía se ha recalentado, y por descentralización fiscal lo que quiero decir es que las regiones, lo que nosotros podemos decir una comunidad autónoma, era responsable de generar sus propios ingresos fiscales, pero hasta en un 80%, o sea, incluso para infraestructuras grandes, los líderes locales eran responsables de generar esos ingresos, con lo cual generas un sistema de incentivos que desembocó en que entre regiones en la propia China hayan tenido que competir por atraer las mejores inversiones, las mejores industrias, las mejores empresas. De hecho, además esto ha servido de plataforma a todos los líderes chinos, todos, Hu Jintao, Wen Jiabao, todos estos fueron los chinos o los líderes que sobresalieron en la gestión de sus provincias locales, ¿no? Y aquí vemos como los principales clústeres económicos que nos deberían de sonar, de donde se localiza casi el 99% de la producción y del PIB chino. Todo lo demás pues está bastante infradesarrollado, y estamos hablando de casi 700 millones de personas. Si pasamos, vemos que, o sea, aquí lo he pintado muy genérico, ¿no? Pero las zonas más oscuras es donde se localiza el PIB,
y las más claras es donde, digamos, la renta por cápita es muy, muy baja, ¿no? Y vemos un poco, y esto, el origen de estas desigualdades, y este es un mensaje que también tenemos que considerar, no vienen tanto del mercado, sino de la propia intervención, ¿no? Pensar que en China todavía están restringidos los movimientos migratorios entre provincias, todavía hoy. Todavía hoy existe un sistema que se llama Hoku, que, con herencia de la planificación central, en la cual cada familia tiene asignada una categoría, ¿vale? Principalmente dos, urbano o rural. Incluso casándote, un rural con un urbano, no podrías irte al urbano. O sea, evidentemente para desincentivar matrimonios de conveniencia, ¿no? Pero la lógica esta todavía persiste en algunas zonas de China, ¿no? Y entonces, claro, el gobierno chino es muy consciente de que estás, claro, porque esto no hace falta saber mucho de economía para saber que si hay una región rica y una región pobre, la gente tiende a emigrar de la región pobre a la región rica, ¿no? Y cada año, entre 20 y 30 millones de personas, en los últimos 10 años, han emigrado a las ciudades. Y en total, en los últimos 10, creo que la cifra estaba entre 80 y 150 millones de personas que les han dejado entrar en las ciudades a trabajar, porque las ciudades han gozado de privilegios, porque aquí es donde en un inicio se localizaron las zonas francas en las que podías hacer negocios libremente, podías prescindir de las antiguas instituciones de planificación central, etc., ¿no? Y es donde ahora se localiza el crecimiento. Evidentemente el reto de China es intentar desarrollar ahora otras zonas, generar otros clústeres que puedan absorber toda esa demanda de gente que quiere trabajar sin necesidad de generar megalópolis, ¿no? Shanghái ya son 20 millones de habitantes, Pekín también. Bueno, ya no hay ni censo. En Pekín el último que se hizo creo que es en 2005 y contaron 18 millones de personas, pero dicen que hay 22 o 24. Varía, ¿no? La población china tampoco es exacta, ¿eh? O sea, el censo, la CIA dice que hay 1,3, pero hay economistas que calculan la población en base a patrones de consumo. Y hay economistas que defienden que el consumo de arroz en China excede con creces el consumo teórico de 1,3 billones de personas, ¿no? Pero bueno, hay discusiones de este tipo, para que veáis un poco el feeling, ¿no?, de estos temas. He incluido esta slide porque también me parecía aclaratoria, y esto en mi tesina está en el primer capítulo, pero aquí lo he incluido aquí, que es, esto es una foto de la NASA. Las diferencias, decía que parte es culpa del gobierno, pero parte son fruto natural de la orografía y del mapa físico del país, ¿no? Aquí no se ve, pero esto blanco es el Himalaya, y entonces esta cordillera, y tú, Eladio, igual te acuerdas de esto, o sea, tiene una importancia vital, porque las corrientes húmedas del Índico quedan bloqueadas por aquí. Aquí está la estepa del Tíbet, y todo lo que veis, esto es el río Yangtze, todo lo que queda por detrás es el desierto del Gobi, completamente impracticable para la agricultura. En cambio, esto ya se ve que es todo más verde, ¿no? Aquí he marcado en negro, pero no se ve la presa de las Tres Gargantas, que un poco como tengáis una referencia. Más o menos aquí está Lhasa, de Lhasa a Pekín hay este tren en línea recta, que es una animalada, política de transporte, que luego podemos hablar, que une Pekín con Lhasa y creo que son 5.300 kilómetros, para que os hagáis una idea. Pasa por Xi'an, Chengdu y se va a Lhasa, que es simplemente política, ¿eh? O sea, es de las infraestructuras más caras que hay, pero es un poco como marcar paquete, entre comillas, en Pekín para decir a la gente del Tíbet que están ahí, ¿no? Y que no, como atar de alguna manera, ¿no? Y veis que aquí, pues, este es el río Amarillo, que un poco para también situaros, ¿no?, físicamente el entorno que maneja China. Lo de las diferencias que comentábamos antes, o sea, básicamente aquí tenéis las rentas urbanas, que no solo ya partían de un punto de diferencia en el que eran claramente superiores a las rurales, sino que con el tiempo han crecido más que nada porque han tenido más ventajas y más oportunidades, porque a estas rentas se les ha abierto la ventana del libre mercado, y estas todavía son zonas que todavía han quedado apartadas, o que se les ha, un poco haciendo el símil, son zonas que han quedado como el África subsahariana, que han quedado al margen de los beneficios de la globalización y demás, que parte de China sí que ha abrazado, ¿no? Y además, fíjate, aquí os pongo algún dato, ¿no?, de decir la mortalidad infantil es 5 veces más alta, el periodo de escolarización es más corto, toda una serie de factores, ¿no?, que no son diferencias por el mercado, sino por la propia intervención.
y que habrá que tenerlo en cuenta porque esto es uno de los grandes retos, las desigualdades, porque generan unas presiones migratorias muy fuertes. Bueno, luego, esta slide, importante, muy subjetiva, pero aquí es donde yo pongo factores clave de éxito, ¿no? Un poco consultoril, ¿no? De querer identificar o plasmar lo que yo creía, pero ya os digo que esto no está consensuado ni mucho menos por la comunidad científica, ¿eh? Pero a mi modo de ver, la existencia de un consenso real es clave. Al final sí que es cierto que las instituciones políticas en China son muy fáciles de manejar porque al final hay una sola palanca, hay un politburó de 7 personas que son las que deciden hacia dónde hay que ir, pero bueno, pero sí que me acuerdo que los profesores chinos lo marcaban como un issue importante. Luego, que ha sido una reforma gradual, y aquí es un debate que yo creo que se ha dejado, León antes lo decía, ¿no? Que se ha quedado un poco al margen, de decir, nosotros conocemos las típicas políticas del consenso de Washington, en las cuales tú transicionabas una economía socialista a una de mercado mediante privatizar, ¿no? Y el único tema es que se ignoraba el papel fundamental que en una economía verdaderamente capitalista tienen las instituciones de mercado. Entonces, incluso Friedman, tengo mi tesina por aquí, ¿no? En alguno de los speeches que ha hecho, o que hizo, que en paz descanse, en la presentación del índice de libertad económica y demás, él mismo reconocía que cuando habían ayudado a algunos países, porque luego los nombres de los tíos que ayudaron a Polonia y tal son el Jeffrey Sachs, el Larry Summers, toda esta gente, que luego muchos de estos procesos han dado lugar a que surgieran oligarcas que malcompraban esas empresas públicas y se generaba, como en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que el vacío institucional hace que ese vacío lo llenen plutócratas, con lo cual, en este sentido, sí que es verdad que sigues teniendo al Partido Comunista, pero ha garantizado una cierta estabilidad institucional. Sí que es verdad que habrá que ver, haciendo el símil con España, aunque evidentemente aquí en España éramos 25 millones de españoles a transicionar y ya sabemos lo que costó, pues a ver quién le pone el cascabel al gato y empiezan y de qué manera una reforma política, ¿no? Luego, lo de la existencia de una cuidada estrategia, y esto sí que me parece clave, de hacerlo, muchas de las políticas que os he comentado aquí no han sido dogmáticas. Cuando antes os hablaba de la frase del gato, no es casual, o sea, los líderes chinos cuando llegan al 78 hacían prueba y error, o sea, dejaron libertad de que cada una de las provincias probara políticas económicas. Si funcionaban, como una mancha de aceite, taca de oliva, decir, como una mancha de aceite se extendían al resto del país. Este enfoque de pragmatismo más, digamos, una estrategia algo cuidada, yo creo que es otro de los factores que explica por qué China ha conseguido tener un crecimiento tan estable y tan sostenido, ¿no? Sin abruptos, sin choques fuertes o depresiones fuertes. Luego, la descentralización, que es otro aspecto clave, o sea, paradójicamente, pese a que el Partido Comunista sigue gobernando administrativamente muy fuerte, en lo económico sí que se ha dado mucho margen a que innovaciones de fiscales, hay algunas zonas que introdujeron el impuesto VAT antes, otras después, algunas que descentralizaron más, otras que menos, unas que privatizaron las empresas públicas manteniendo algo de control, otras que no, bueno, que ha habido margen para que la gente, oye, pues si funcionara, y algunas políticas se han extendido luego a otras provincias. Y luego, este factor que además tuve ocasión, porque este tema lo hablé en su día con Sala Martín y discutíamos y demás, y para él esto era muy importante, que en el fondo para mí es mantener el marco institucional, pero él lo traducía en decir que los chinos han tenido esa inteligencia de saber adaptar, digamos, lo que nosotros conocemos como capitalismo a su propia situación. O sea, aquí al final de lo que se trataba era de facilitar el intercambio económico, de que los precios estuvieran fijados en base a oferta y demanda y que se garantizara de alguna manera de que las ganancias pues me las quedaría yo, ¿no? Porque no hay propiedad privada, pero el hecho de que se hayan hecho concesiones a la tierra, por ejemplo, para una familia por 100 años, pues ha funcionado casi como una propiedad privada y cosas así, ¿vale? Luego podemos discutir, que sé que había alguna cara de estupefacción, me parece. ¿Slide? Bueno, luego otra idea, y ya voy más rápido, es
lo que hablábamos antes, ¿no? De la idea esta que introducí antes de que pequeños cambios tienen un incremento brutal. Aquí tenemos PIB por cápita y aquí tenemos, pone fortaleza institucional, pero lo que he marcado aquí es el score del índice de libertad económica, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero la Heritage Foundation publica anualmente un score en el que se tienen en cuenta diversos factores y infieren un índice de libertad económica. Y esto, evidentemente que no es matemático y demás, pero sí que hay un mensaje muy claro. Cuando empieza la reforma, este punto rojo que es China, está aquí. A medida de que China se mueve por este eje, genera crecimiento económico. Yo creo que esto es una idea bastante potente y ya, yo lo traduzco por fortaleza institucional, pero la clave es ver qué atributo pondrías aquí, ¿no? Yo es un tema que he hablado con Lorenzo Bernaldo de Quirós, que le interesa mucho estos temas, ¿no? Y me ha ayudado también a desarrollar, ¿no? Este marco conceptual. Pero la idea es que al final, si China quiere seguir por esta senda, lo que va a tener que hacer es poco a poco seguir reforzando su marco institucional. Y eso inevitablemente va a pasar por, en el futuro, separar los poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, hacer un sistema más transparente, fortalecer lo que es los derechos de propiedad privada, toda una serie de cosas que hace que podamos considerar un sistema institucional más sólido. Y ya por último, el último mensaje que lanzo, y con esto ya acabo, es lo que os decía de por qué estamos hablando. Slide. Antes, quiero decir, hace 2000 años éramos el centro. El Imperio Romano es, digamos, el primer mercado importante o economía importante que hay. Luego he marcado por anécdota, en 1898 la supremacía británica desplazó, yo creo que hacia el Atlántico, también hacia el Pacífico, pero principalmente hacia el Atlántico, porque las colonias americanas eran las que tenían más fuerza, el centro de gravedad no ya en el Mediterráneo, sino a mirar al este. Si pasamos slide, en el siglo XX podemos decir que ha sido el siglo de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí os he marcado, subjetivo, pero os he marcado zona de predominio político de Estados Unidos y zona de influencia política, podríamos decir, ¿no? Y vemos que la hegemonía americana ha sido bastante importante. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo lo que hemos explicado en la tarde de hoy vuelve a cambiar esto y hace que, si pasamos slide, en el siglo XXI el mapa del mundo muy probablemente convenga mirarlo así, o es un ejercicio sano verlo así. ¿Por qué? Porque al final nos tenemos que preparar a que muy probablemente China, no solo en términos económicos, de PIB, luego discutimos si el liderazgo es solo crecimiento económico o son otras cosas, es innovar, es ser un referente cultural, es tener unos valores que generen confianza en el resto del mundo, pero a nivel de tamaño, por lógica demográfica y económica, la economía más grande del mundo va a ser esta. Entonces, esto también, viendo el mapa aquí, se abren oportunidades, porque nuestra posición estratégica en el Mediterráneo nos convierte puerta de entrada a todas las mercancías que vienen de China. Al final, un euro fuerte, como ahora tenemos, convierte a Europa, que somos casi 320 millones de europeos, con una única divisa y fuerte en el mercado con un mayor poder adquisitivo. España tiene mucho ahí que ganar. Hoy, bordear toda la península ibérica, pasar por el Canal de la Mancha y llegar a Amberes, son 3 días naturales de navegación marítima. Y en cambio, el 70% de las mercancías que entran en Europa todavía lo hacen por el puerto de Hamburgo y de Amberes, no por Barcelona, Valencia o Tarragona. Con lo cual, yo creo que aquí es un mensaje de decir, oye, por ejemplo, el corredor mediterráneo, que tanto se habla de conectar Valencia con Lyon, Milán, claro, si tú puedes, digamos, transportar, mercancías con rapidez a los mercados europeos, al norte de Europa, que además son muy ricos, tú puedes tener, China antes hablábamos que muchas de sus exportaciones son productos semielaborados, porque ellos son competitivos fabricando, y estoy hablando muy agregado, ¿no? Pero fabricando procesos manufactureros de bajo valor añadido. Pero tú cuando tienes una televisión de plasma, hay una
infinidad de procesos. Hay procesos que son muy básicos y muy primarios, en los que China puede tener una competitividad casi incontestable, como es el ensamblaje de la cáscara, la fabricación de los componentes y tal. Pero hay procesos de ensamblaje final, en la industria de automoción también pasa, que son de más valor añadido, que requieren más innovación, más precisión, unos controles de calidad más elevados, que aquí en Europa todavía tenemos mucho que decir. Y aquí España, pues yo no sé si me atrevería a decir que estamos perdiendo muchas oportunidades, porque tenemos una posición privilegiada en el Mediterráneo. Y con el auge de China, el Mediterráneo vuelve a situarse en un flujo, vuelve a tener un flujo estratégico de mercancías que durante la supremacía americana estaba más en el Atlántico, ¿no? Y ahí es otro mensaje que quería compartir y ya callo. Última slide. Bueno, cerrar mi speech con una frase de Napoleón, que yo creo que es bastante ilustrativa, que viene a decir que él, cuando va a China, la conclusión a la que llega es decir, oye, aquí está un gigante dormido que cuando despierte hará temblar el mundo, ¿no? Y un poco quizás ese día ya ha llegado. Y yo creo que con esto no aburro más al personal.